Vivíamos en San Miguel, Chicagua, Oaxaca, un pueblo pequeño rodeado de cerros y caminos de tierra, donde todos se conocían y los chismes corrían más rápido que el viento. Desde que mi padre murió, nuestra vida se volvió pesada, llena de silencios y miradas tristes. Yo me llamo Irene y voy a contar nuestra historia. Una historia llena de desgracia, miedo y cosas que todavía hoy me hacen temblar. Cuando todo comenzó, yo tenía 10 años. Recuerdo muy bien aquel tiempo. El viento frío bajaba de los cerros por las noches y se metía por las paredes de adobe de nuestra casa. A veces el techo crujía como si algo caminara encima y yo me tapaba con la cobija tratando de dormir. Mi madre, doña Carmen, era una mujer muy devota. Nunca faltaba a misa y siempre llevaba un rosario en la mano. Pero tampoco era una santa, porque también le gustaba beber mezcal y salir a escondidas cuando había fiesta en el pueblo. Desde que quedó viuda se volvió más amarga y más sola. Con el tiempo empezó a juntarse con gente de paso que llegaba al pueblo por trabajo. Así fue como conoció a un camionero que venía seguido a dejar mercancía en la tienda del camino. Era un hombre alto, de voz fuerte, que siempre prometía volver. «Ese hombre va a regresar por mí», decía mi madre mirando el camino polvoriento desde la puerta de la casa. «Tú vas a ver, Irene». Yo la escuchaba en silencio, porque desde niña entendía que mi madre hablaba más con la esperanza que con la verdad. Un día el camionero dejó de aparecer. Pasaron semanas, luego meses. Cuando mi madre descubrió que estaba embarazada, el coraje y la vergüenza empezaron a crecer dentro de ella. Las vecinas comenzaron a murmurar cuando la veían pasar por la plaza. Los meses se volvieron largos y pesados hasta que una madrugada comenzaron los dolores. «Irene, corre por doña Lupita», gritó mi madre apretando las sábanas con desesperación. Yo salí corriendo por la calle oscura mientras los perros ladraban. Poco después llegaron doña Lupita y la comadrona del pueblo. Mientras ellas atendían a mi madre, yo hervía agua en la cocina con las manos temblorosas. El llanto de la criatura finalmente llenó la casa. Por un momento pensé que todo iba a estar bien. Pero la comadrona acercó una vela a los ojos de la niña y frunció el ceño con preocupación. «La criatura no sigue la luz», murmuró la vieja mirando a mi madre. «Parece que la niña nació ciega». En ese instante sentí que algo oscuro había entrado en nuestra casa y que nuestra vida nunca volvería a ser tranquila. Después de aquella madrugada en que nació Celeste y la comadrona dijo que la niña no seguía la luz de la vela, algo cambió dentro de nuestra casa. El lugar se volvió frío, lleno de silencios largos y miradas duras que parecían quedarse flotando en el aire. Yo solo era una chamaca, pero ya entendía cuando algo no estaba bien. Celeste pasaba la mayor parte del día llorando en su cuna de madera, envuelta en una cobija vieja. El humo del fogón subía despacio por la cocina mientras yo movía la hamaca tratando de calmarla. Mi madre casi nunca se acercaba. Una tarde entró a la cocina con la cara cansada y los ojos rojos, como si hubiera pasado horas pensando en algo que le daba rabia. «Quítame esa cosa de enfrente», dijo mi madre empujando la cuna con disgusto. «No quiero verla». Sentí un nudo apretándome la garganta. Celeste apenas era un bebé pequeño que no entendía nada del rechazo que la rodeaba. Sus manitas buscaban el aire mientras lloraba bajito. Mi madre nunca quiso amamantarla. Decía que la niña era un castigo que Dios le había mandado por sus pecados, y que cada llanto le recordaba al hombre que la había abandonado en el pueblo. Y en los pueblos pequeños, nadie puede esconder sus desgracias por mucho tiempo. Las vecinas comenzaron a hablar en la plaza, frente a la tienda y hasta en la iglesia, pero también hubo quien mostró compasión. Doña Lupita, que acababa de tener un bebé, empezó a visitarnos casi todos los días. Llegaba temprano con su rebozo sobre los hombros y la mirada tranquila. Un día tomó a Celeste entre sus brazos con mucho cuidado. «No te preocupes, muchacha», me dijo doña Lupita acomodando a la niña contra su pecho.
Mientras yo tenga leche, tu hermanita no se va a morir de hambre. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Gracias, doña Lupita, le respondí limpiándome la cara con la manga. De verdad se lo agradezco. Celeste a veces se calmaba cuando escuchaba mi voz. Yo me acercaba a la cuna y le hablaba despacito para que supiera que no estaba sola en el mundo. Pero cada vez que mi madre pasaba cerca, su cara se torcía como si estuviera mirando algo sucio. Con el tiempo empecé a comprender algo que me daba miedo aceptar. Mi madre no solo rechazaba a la niña, también la culpaba por la desaparición del hombre que le había prometido regresar. Y mientras Celeste respiraba tranquila en su cuna, el odio de doña Carmen comenzaba a crecer dentro de nuestra casa, como una sombra silenciosa que nadie parecía capaz de detener. Después de lo que pasó la noche en que Celeste nació y la comadrona dijo que la niña no seguía la luz de la vela, algo cambió para siempre dentro de nuestra casa. El ambiente se volvió pesado, lleno de silencios largos y miradas duras que parecían quedarse pegadas a las paredes de adobe. Los años comenzaron a pasar despacio. Celeste creció siendo una niña callada que caminaba con cuidado por la casa. Como no podía ver, aprendió a guiarse tocando las paredes con sus manos pequeñas para no tropezar. A veces avanzaba contando los pasos desde la cocina hasta la puerta. Para ese entonces yo ya iba a la escuela del pueblo. Salía temprano con mis cuadernos bajo el brazo, pero siempre caminaba con una preocupación metida en el pecho, porque sabía que Celeste se quedaba sola con mi madre durante muchas horas. Con el tiempo las cosas comenzaron a ponerse peores. Mi madre se volvió cada vez más obsesionada con la idea de que Celeste era un castigo que Dios le había mandado para arruinarle la vida. A veces la escuchaba murmurar mientras barría el patio, o mientras miraba el camino que salía del pueblo. Muchas tardes regresaba de la escuela y encontraba a Celeste sentada en el suelo. Un día noté que tenía un moretón oscuro en el brazo. ¿Qué te pasó, Celeste?, le pregunté agachándome junto a ella mientras tomaba su mano. Antes de que pudiera responder, mi madre habló desde la cocina. Se cayó sola, dijo mi madre encogiéndose de hombros. Esa niña es torpe. Pero yo sabía que aquello no era cierto. Celeste apenas caminaba sin tocar la pared, y casi nunca se alejaba de la cama vieja donde dormía. Una tarde la encontré llorando detrás del fogón. Cuando me acerqué, sus dedos tocaron mi cara para reconocerme. Mamá se enojó, susurró Celeste aferrándose a mi brazo. Dice que soy un castigo. Sentí que algo me apretaba el pecho al escuchar esas palabras. Las noches eran todavía peores. Cuando mi madre bebía mezcal, la rabia que llevaba dentro salía como un fuego difícil de apagar. Esa ciega me arruinó la vida, gritó una noche golpeando la mesa con furia. Por su culpa ese hombre no volvió jamás. Yo guardé silencio. Sabía que discutir solo haría que su enojo creciera más. En el fondo, mi madre todavía esperaba al camionero que la había abandonado. Y mientras esa esperanza seguía viva dentro de ella, toda su rabia caía sobre Celeste. Después de los golpes, los gritos y las noches en que mi madre descargaba su rabia contra Celeste, nuestra casa dejó de sentirse como un hogar. Yo trataba de proteger a mi hermana cuanto podía, pero cada día me resultaba más claro que el odio de mi madre seguía creciendo, como si lo oscuro le alimentara el corazón. Para cuando Celeste cumplió 5 años, mi madre ya hablaba de ella como si fuera una carga caída del cielo para castigarnos. En el pueblo empezaban a notar que algo no estaba bien, porque los gritos de doña Carmen se oían hasta la calle cuando el mezcal le calentaba la sangre. A Celeste le decía la ciega, como si ese fuera su nombre, y lo repetía con una rabia que me helaba la piel. Esa ciega no sirve para nada, decía mi madre cuando hablaba con las vecinas desde la puerta. Nomás vino a arruinarme la vida. Yo escuchaba esas palabras desde la cocina, sintiendo que el corazón me pesaba dentro del pecho. Una tarde vi a mi madre preparar algo extraño sobre la mesa. Estaba amasando pan y murmurando sola, con una sonrisa rara que no le conocía. El olor del pan caliente llenó la casa, y Celeste, que tenía muy buen olfato, levantó la cabeza desde el rincón donde estaba sentada. «Huele rico, Irene»,
dijo mi hermana moviendo la nariz en el aire. ¿Es pan? No supe qué responder, porque algo dentro de mí me decía que aquel día no era como los demás. Mi madre tomó el pan y lo dejó enfriar sobre un plato, mirándolo con una paciencia fría que nunca le había visto. «¿Ven, Celeste?», llamó doña Carmen con una voz dulce que parecía falsa. «Te hice algo para que comas». Pero en ese momento, mi hermana se quedó inmóvil, con la cara levantada, como si estuviera escuchando algo que nadie más oía. «No quiero ese pan», dijo Celeste, con la voz temblorosa. «Ese pan huele a muerte». Yo miré a mi madre y vi cómo su rostro se endurecía de golpe, como si alguien hubiera descubierto su secreto. Entonces entendí, con un miedo que me heló hasta los huesos, que aquella tarde mi madre había decidido deshacerse de mi hermana con veneno en el pan. Después de aquella tarde en que Celeste olió la muerte dentro del pan y dejó al descubierto el secreto de mi madre, nada volvió a sentirse igual en la casa. Doña Carmen no volvió a intentar algo parecido delante de mí, pero desde entonces empezó a mirar a mi hermana con un miedo distinto, como si ya no supiera si estaba criando a una niña o a otra cosa del todo. Un tiempo después, con Celeste ya más crecida, comenzaron las primeras visiones. Al principio yo creí que eran ocurrencias de Celeste, imaginaciones nacidas de tanta tristeza y oscuridad. Pero un día, mientras estaba sentada junto al fogón con las manos sobre las rodillas, levantó la cabeza y habló con una seguridad que me hizo guardar silencio. «La milpa de don Aurelio se va a secar», dijo mi hermana mirando hacia la nada. «El maíz se va a morir antes de la cosecha». Yo solté una risa nerviosa, porque aquello sonaba imposible. Don Aurelio tenía las mejores tierras del rumbo y siempre presumía que sus surcos nunca le fallaban. Pero semanas después, la sequía cayó sobre el pueblo con una dureza que nadie esperaba. Y la milpa de don Aurelio se perdió tal como Celeste lo había anunciado. Entonces, empezaron los murmullos. «Dicen que la niña ciega ve cosas», comentó una vecina frente a la tienda del camino. «Cosas que todavía no pasan». Desde ese día, Celeste comenzó a tener más visiones. A veces hablaba de cosechas perdidas. Otras veces mencionaba accidentes, enfermedades o muertes que aún no habían sucedido. Siempre le llegaban de repente, como si alguien le hablara al oído desde un sitio que yo no podía entender. Cada vez que una visión aparecía, mi hermana se ponía pálida, le temblaban las manos y ella siempre gritaba con miedo. «No quiero ver esas cosas», me dijo una noche aferrándose a mí. «Me asustan, Irene». Yo trataba de calmarla, aunque en el fondo también sentía miedo. Pero mi madre miró todo aquello de otra manera. Una tarde la vi sentada frente a la mesa, contando unas monedas con los ojos brillándole de una forma extraña. «Si la gente cree que la niña puede ver el futuro», murmuró mi madre sin alzar la vista, «entonces ese don nos puede sacar de la miseria». Después de descubrir que las visiones de Celeste sí se cumplían y de entender que la gente del pueblo ya empezaba a mirarla con miedo, mi madre cambió de un modo que a cualquiera le habría parecido un milagro. De un día para otro comenzó a hablarle con dulzura, a peinarle el cabello por las mañanas y a sentarla junto a la mesa como si de veras la quisiera. Pero yo sabía que algo no andaba bien. Aquella amabilidad no era natural en doña Carmen, era una dulzura forzada, como la voz falsa con la que había llamado a Celeste el día del pan. «Mi niña tiene un don», decía mi madre cuando comenzaron a llegar los primeros curiosos a la casa. «Dios le mostró cosas que otros no pueden ver». Celeste, que siempre había tenido hambre de cariño, se aferró a esas palabras como si fueran ciertas. Una tarde, mientras mi madre le desenredaba el cabello con los dedos, mi hermana sonrió con timidez. «¿De verdad estás orgullosa de mí, mamá?», preguntó Celeste inclinando un poco la cara hacia su voz. «Claro que sí», respondió mi madre acariciándole la cabeza. «Gracias a ti vamos a salir adelante». A mí aquellas palabras me dejaron un sabor amargo. Muy pronto mi madre empezó a cobrar por cada visita.
Decía que Celeste necesitaba rezar para poder mirar el destino de las personas y que por eso debían llevar una ofrenda. Unos llegaban con monedas, otros con veladoras, gallinas, maíz o frijol. La casa comenzó a llenarse de murmullos y pasos ajenos. Celeste tocaba las manos de la gente y repetía una oración que mi madre le había enseñado, mientras el silencio se iba poniendo más pesado alrededor. «Tu hijo va a enfermar», dijo una vez mi hermana sosteniendo la mano de una mujer que temblaba. «Pero no se va a morir». La mujer se echó a llorar allí mismo. Días después, su niño cayó en cama con fiebre, tal como Celeste lo había visto. Entonces, empezaron a llegar personas de otros pueblos, movidas por la curiosidad, la necesidad y el miedo. Nuestra casa dejó de ser un lugar silencioso y se convirtió en un sitio lleno de rezos, rumores y dinero. Pero cada noche, cuando mi madre se sentaba a contar las monedas sobre la mesa, yo volvía a ver en su cara la misma expresión fría de siempre, como si aquel cariño repentino hacia Celeste no fuera amor, sino otra mentira más. Después de que mi madre convirtió el don de Celeste en negocio, nuestra casa dejó de ser un lugar pobre y silencioso. Poco a poco empezó a llenarse de visitantes, ofrendas y murmullos que entraban desde la mañana y no se iban hasta que caía la noche. Llegaban hombres con sombrero, mujeres cargando veladoras y ancianos que venían desde pueblos vecinos solo para escuchar lo que Celeste tuviera que decir. Mi madre empezó a vestirla con telas blancas y collares de cuentas, como si fuera una santa o una adivina enviada por el cielo. «Siéntate derechita, Celeste», ordenaba doña Carmen acomodándole el rebozo sobre los hombros. «La gente tiene que verte como alguien especial». Celeste obedecía sin protestar. Todavía creía que aquel cariño repentino de mi madre era verdadero, y por eso agachaba la cabeza y dejaba que la peinaran, que la acomodaran y que la exhibieran frente a todos como si no fuera una niña, sino herramienta. Yo observaba todo desde un rincón, sintiendo que algo oscuro se estaba formando alrededor de nosotras. Las personas se arrodillaban frente a mi hermana y le rogaban que les dijera qué iba a pasar con sus vidas. Algunos llegaban llorando, otros con miedo. «Mi esposo no volvió del campo», dijo una mujer temblando mientras tomaba las manos de Celeste. «Dime si está vivo». Mi hermana guardó silencio unos segundos. Su cara se puso pálida y sus dedos se tensaron. «No regresará», susurró Celeste apretando las manos de la mujer. Se cayó al río. El grito de aquella mujer se oyó hasta la calle, y días después encontraron el cuerpo río abajo. Desde entonces, más gente comenzó a venir a la casa, trayendo dinero, comida y animales para pagar las consultas. Pero con el tiempo Celeste empezó a sentir algo que antes no había querido aceptar: el desprecio escondido de mi madre. Cuando pensaba que nadie la veía, doña Carmen torcía la boca con asco cada vez que mi hermana se acercaba demasiado. Una tarde, mientras todos dormían la siesta y el aire se movía dentro de la casa, Celeste me tomó del brazo con una tristeza que me partió el alma. «Mamá no me quiere», dijo mi hermana en voz baja. «Solo me usa». Y al escucharla, supe que mi hermana había empezado a sentir la verdad más dolorosa de todas. Después de que Celeste descubrió la verdad sobre mi madre y empezó a mirar con tristeza todo lo que pasaba dentro de la casa, las cosas también comenzaron a cambiar afuera. Mientras más personas llegaban buscando sus visiones, más inquieto se volvía el pueblo. Nuestra desgracia ya no era solo nuestra. Ahora también se había convertido en asunto de todos. Al principio algunos decían que Celeste tenía un don de Dios, pero otros empezaron a murmurar que aquello no podía venir del cielo, porque nadie podía mirar el futuro sin pagar un precio. «Esa niña trae cosas raras», comentó un hombre una tarde frente a la tienda del camino. «No es normal que adivine tanta desgracia». Los rumores comenzaron a crecer como lumbre entre la gente. Había quienes decían que las enfermedades, los pleitos y hasta las muertes del pueblo estaban relacionadas con las visiones de mi hermana, como si Celeste no solo las viera,
sino que también las llamara. Una noche mi hermana se despertó sudando frío después de una visión. Buscó mi mano en la oscuridad y me apretó los dedos con fuerza. «Hay algo malo cerca de nosotros», me dijo Celeste con miedo. «La gente nos odia, Irene». Yo traté de tranquilizarla, aunque también empezaba a sentir aquella tensión cada vez que salíamos a la calle. Algunos vecinos ya no nos saludaban, otros se persignaban al vernos pasar. Con los días, Celeste decidió que ya no quería seguir hablando de lo que veía. Cada visión la dejaba más cansada, más pálida y con el corazón encogido. «No quiero hacerlo más», le dijo a mi madre una tarde, juntando valor. «Me da miedo». Doña Carmen reaccionó como si aquellas palabras fueran una traición. «¿Qué dijiste?», preguntó mi madre golpeando la mesa con rabia. «Tú solo sirves para eso». Celeste bajó la cabeza mientras mi madre seguía gritando. «Eres ciega, Celeste», escupió doña Carmen con desprecio. «Eres un estorbo en esta casa si no usas ese don». Yo quise defenderla, pero me quedé callada, porque en los ojos de mi madre vi una rabia tan honda que me heló la sangre. Esa tarde entendí que algo peor venía hacia nosotras. Después de la discusión en que mi madre humilló a Celeste delante de mí, la vida se volvió todavía más amarga dentro de la casa. Las visitas casi dejaron de llegar, y el dinero que antes caía sobre la mesa empezó a faltar. Entonces el pueblo terminó de apartarse de nosotras, como si nuestra puerta cargara una maldición que nadie quería rozar. Cuando caminábamos por la calle, algunos niños nos señalaban desde lejos, y los adultos murmuraban cosas que no alcanzábamos a entender. Celeste cayó en una tristeza profunda, porque ya no tenía fuerzas para soportar el desprecio del pueblo, ni la crueldad de nuestra madre. Yo también estaba creciendo y empecé a pensar en escapar con ella antes de que algo peor nos alcanzara. «Un día nos vamos a ir de aquí», le dije una noche junto al fogón. «Te lo prometo». Pero en realidad no teníamos dinero ni un lugar a donde ir. Mi madre, en cambio, parecía cada vez más desesperada al ver que las visitas se habían terminado. Entonces comenzó a mirarla otra vez con esos ojos fríos que yo ya conocía. Una mañana preparó café en la cocina con una calma extraña, mientras el olor amargo llenaba la casa. Yo la observé desde la puerta y sentí que algo no estaba bien. Celeste estaba sentada a la mesa, con la cabeza inclinada, como si escuchara algo adentro de su mente. «Toma, hija», dijo doña Carmen, empujando una taza hacia ella. «Bebe tu café». Celeste levantó despacio la mano y tocó el borde de la taza. Tuve una visión con veneno en el café. «Le falta azúcar», dijo mi hermana con una voz tranquila que me dio escalofríos. Mi madre frunció el ceño y se levantó para buscar el frasco. En ese momento, Celeste movió la taza con cuidado y la cambió de lugar sobre la mesa. Cuando doña Carmen regresó, tomó la taza sin darse cuenta del cambio y bebió un trago largo. Apenas pasaron unos segundos antes de que empezara a toser y a agarrarse el pecho con desesperación. «¡Maldita ciega!», gimió mi madre cayendo al suelo. Celeste se quedó inmóvil mientras los gritos de doña Carmen llenaban la casa como una maldición vieja que por fin había regresado. Yo no pude moverme. Solo miré a mi hermana y entendí que aquella mañana la muerte había elegido sentarse a nuestra mesa. Pero no encontró a la víctima que mi madre había planeado antes. Después de la muerte de nuestra madre, la casa quedó sumida en un silencio extraño, uno que nunca antes habíamos conocido. Ya no se oían sus gritos, ni el golpeteo de sus pasos, ni el ruido de las botellas cuando el mezcal le nublaba la cabeza. Pero aquella quietud no traía alivio completo. Más bien parecía el silencio que queda después de una desgracia demasiado grande. La noticia corrió rápido por el pueblo, como corren siempre las cosas tristes. Antes de que terminara el día, todos sabían que mi madre había muerto de una forma rara dentro de nuestra propia cocina. Algunos decían que había sido un castigo de Dios por todo lo que hizo. Otros murmuraban que Celeste había usado su don para vengarse. El entierro fue sencillo y desangelado,
Poca gente quiso acercarse demasiado a nuestra familia. Yo caminé detrás del ataúd con la cabeza baja, sintiendo que una parte oscura de nuestra historia terminaba allí, bajo la tierra seca del panteón. Celeste iba a mi lado agarrada de mi brazo, escuchando los pasos, el murmullo de la gente y el viento que movía los árboles. ¿Ya se fue para siempre?, preguntó mi hermana mientras nos alejábamos de la tumba. Yo tardé unos segundos en responder, porque ni yo misma sabía si aquella pregunta tenía una respuesta sencilla. Sí, Celeste, le dije tratando de sonar segura. Ya no puede hacernos daño. Pero la vida no se volvió fácil después de aquello. Éramos dos muchachas solas en un lugar donde todavía nos miraban con miedo y desconfianza. Para poder comer, empecé a trabajar en el mercado de Don Fernando, cargando costales y acomodando verduras desde la madrugada. «Eres fuerte, Irene», me dijo el viejo una mañana mientras me veía sudar entre los puestos. «Aquí siempre tendrás trabajo». Gracias a ese trabajo pudimos sobrevivir. Celeste se quedaba en la casa cuidando las pocas cosas que teníamos, barriendo el patio y esperando a que yo volviera al caer la tarde. Con el tiempo, las visiones de mi hermana desaparecieron y por momentos, la vida pareció volverse más tranquila. Pero algunas noches todavía despierto sobresaltada, sintiendo que alguien camina despacio por el pasillo. A veces alcanzo a ver una sombra parada en la puerta de la cocina, con la misma quietud de mi madre cuando estaba viva. Y aunque Celeste nunca volvió a verla ni volvió a tener visiones, yo sé que doña Carmen no se fue del todo, porque el odio que dejó sembrado entre nosotras todavía respira dentro de esa casa. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.